Lucio Oliver es mexicano, de la Universidad Nacional Autónoma de México, sociólogo político, experto en... Lucio, yo prefiero que lo definas vos eso, ¿experto en qué? Bueno, he trabajado los asuntos relacionados con el poder y la política, y especialmente en la región latinoamericana, ¿no? Las cuestiones de acumulación de capital, movimientos sociales y estructuración de las instituciones. Esa es la temática Uno puede decir, perdón, que mayor acumulación de capital, mayor concentración de poder, ¿o no es necesariamente correlativo? no es correlativo, y esa es una temática, esa es una problemática importantísima. Es decir, ¿por qué a veces no es correlativo? No hay un equilibrio, ¿no? Ese es un asunto central, digamos, de mis ¿Y cuándo investigaciones. sí hay y cuándo no hay equilibrio? ¿Cuándo sí hay correlación y cuándo no hay correlación? Cuando el Estado logra un proyecto nacional, Sí. estatal, que permita usar racional y eficientemente los recursos. Ujú. Hay situaciones históricas en donde sociedades han tenido muchos recursos y los han despilfarrado prácticamente. Por ejemplo. Por ejemplo, el Perú, Sí. ¿no? El Perú era un país riquísimo y no logró estructurar Ujú. un verdadero proyecto nacional, Sí. tanto que la reflexión de un gran pensador sobre el Estado como Mariátegui se basa en ese desequilibrio, en que el Perú falló, es como la holgura de quien tiene un exceso de recursos Sí. y siente que esos recursos van a generar de por sí capacidad política, capacidad de poder. Y justamente Perú perdió la guerra con Chile porque Chile, que tenía mucho menos recursos, logró estructurar una capacidad de poder Ujú. con esos pocos recursos superior a la de Perú. Es un ejemplo histórico, pero de cómo es importante encontrar el equilibrio entre Sí. acumulación de capital y capacidad ¿Y un institucional. contraejemplo? Un contraejemplo durante mucho tiempo fue México. Es Sí. decir, después de la revolución de 1910-21, México, con pocos recursos con relación a otros países, no porque no sea un país que tiene en sí mucha población, territorio, capacidad productiva, lo tiene, pero se había dejado de lado por toda la época positivista del porfiriato, y la revolución logra con esos relativamente pocos recursos estructurar un proyecto de país, un proyecto político, en donde hubo durante muchos años, muchas décadas, un equilibrio entre acumulación de capital y proyecto político. Por eso fue un estado muy fuerte el mexicano en el siglo Ujú. XX. Sí. Hoy estamos viviendo la otra situación, es la pérdida de ese equilibrio. Ya no hay un proyecto estatal nacional que, teniendo muchos recursos hoy, México, que sepa canalizarlos adecuadamente. Cuando vos decís acumulación de capital, ¿decís concentración de capital o no necesariamente? Eh, no necesariamente, ¿no? Concentración de capital eh, puede haber, pero acumulación de capital se refiere a que muchos espacios económicos, sociales, nacionales, dinamicen una capacidad productiva, comercial, Ujú. financiera, y no necesariamente por la vía de una concentración, aunque tienden a vincularse ambas cosas, ¿no? Eh, Hoy, sin embargo, los procesos mundiales están muy concentrados Sí. en términos de acumulación de capital, Ujú. y justamente están destruyendo formas previas descentralizadas de acumulación que caracterizaron a otros momentos históricos. Es quizá uno de los dramas que vivimos, que los países no pueden desplegar capacidades productivas regionales, por ejemplo, por el poder que tienen las fuerzas concentradas de acumulación de capital. ¿Y los estados tienen poder de regulación sobre la concentración del capital?
O en todo caso, si lo tienen, lo ejercen. Lo tienen, sin duda. El problema es que se ha vendido la idea de que los estados tienen que retirarse. Y en realidad no es que se hayan retirado, sino han subvencionado lo que se llama el dominio de mercado del capital. Es decir, han subvencionado, han permitido que la transnacionalización del capital lleve a crear núcleos transnacionales financieros que dominan la economía y el Estado se ha retirado. Se ha retirado para permitir eso, lo que da una paradoja, porque no es que haya perdido poder, pero usa su poder parcializado en beneficio de esa acumulación transnacional de capital. Y a la vuelta de ese ciclo, ¿no termina perdiendo poder? Termina perdiéndolo. Claro, y O sea, justamente... empieza, perdón. Si lo concede es porque lo tiene, ¿no es cierto? Cierto, Supongo yo. Si lo concede es porque lo tiene. Ahora, si lo entrega, al final del ciclo termina tal vez o perdiéndolo o quedando debilitado. No sé si lo puede conceder de nuevo, a eso me refiero. Es una pregunta. Bueno, justamente lo que se vio, lo que estudio con mucho interés y mucha pasión es esa cesión de poder de finales, los últimos 30 años, Sí. y el intento de recuperarlo en esta primera década que pasó de América Latina, de este siglo. Esto es muy interesante porque como que los estados se dieron poder y plantearon la idea de que el Estado ya no tenía un papel. Y ahí lo que hace, lo que vive la primera década del siglo en América Latina es la resistencia a esas concepciones por parte de grandes núcleos de la sociedad que dicen si el Estado que se dio poder no es capaz de recuperarlo, vamos nosotros a hacer una ofensiva para recuperar la capacidad de regulación. Y yo creo que eso explica mucho las crisis políticas de esos estados que se dieron poder bajo el neoliberalismo. Y abre toda la cuestión de que la sociedad empieza a descubrir que tiene una voz frente a los asuntos del Estado, pero ya no por la vía de entregar a los aparatos burocráticos la intervención, sino ella misma por descubrir que tiene capacidad política. Eso es lo que es lo más notorio de lo que ha pasado en América Latina en la primera década, el descubrimiento de lo público por la sociedad, ¿no? Que tiene capacidad de empezar a pensar por sí misma los asuntos que el Estado dejó de pensar, por así decirlo. Hay un cambio de valores también, ¿no? Yo no sé las cifras en México, pero conozco cifras en la Argentina de los últimos 3 o 4 años. Diferentes estudios de opinión pública surgidos de diferentes especialistas con distinto origen ideológico, pero serios en la forma de trabajar, dan un apoyo no menor del 70% a políticas públicas sociales, por ejemplo. O preguntados sobre la presencia, sobre si la presencia del Estado es positiva o negativa en el transporte público, el 65% contesta que sí, que es positiva, cosa que no sucedía en la década del 90, por ejemplo. Digo, hay como un nuevo, por lo menos en Sudamérica, por lo menos en la Argentina, no sé si en Sudamérica, yo sospecho que esto es en Sudamérica, pareciera haber un nuevo consenso al respecto. Hay un nuevo consenso en ese mismo sentido, pero en disputa. ¿Por qué? Porque hay también una tendencia, sobre todo de quienes dirigen las instituciones públicas, a decir vamos a regresar a la vieja dirección burocrática del Estado. Y digo que está en disputa porque justamente lo nuevo no está en eso, eso es como un regreso al pasado. Sí. Lo nuevo está en que la sociedad dice sí, vamos a regresar a la rectoría del Estado, a la regulación del Estado, pero con control de la sociedad. Y eso es algo nuevo, eso es algo que debemos estudiar con mucha atención porque eso es lo que está haciendo, motivando ciertos cambios en la estructuración del poder en América Latina hoy. Cuando hablas de control bajo nuevas formas institucionales, por ejemplo, en el caso de las nuevas constituciones, Bolivia, Ecuador, Venezuela, o de otras formas de control que a veces no se institucionalizan constitucionalmente, pero sí se dan en términos de política real. De los dos.
Es interesante ver que está sucediendo de los dos. Está sucediendo lo primero, que como que generó muchas expectativas las formas de democracia participativa expresadas en las nuevas constituciones de esos tres países, pero la aplicación, digamos, la concreción práctica de esa participación institucionalizada no fue muy lejos. Como que el poder es muy fuerte, el poder tiende a cerrarse. Sí. Y abrió muchas expectativas que hoy están siendo cuestionadas por la sociedad porque se le dijo que iba a participar y de repente se le ponen trabas. Hablábamos de Bolivia. Sí. En Bolivia hay 36 comunidades nacionales o plurinacionales reconocidas. Y cuando se estructuró el nuevo Estado boliviano después de la crisis política del 2005, 2003, 2009, cuando se estructura el nuevo Estado, dice solo 14 y después solo 7 puestos políticos en el espacio, en la asamblea van a tener las comunidades plurinacionales. Es decir, el propio Estado se contradice, reconoce 36 y le da expresión política solo a 7. Entonces ahí vemos cómo el Estado tiende a restringir toda esa participación abierta y directa de la Uno podría decir sociedad. en términos históricos y poniéndose en abogado del diablo que 7 es menos que 35, pero muchísimo más que 0. Justamente ese es Supongo que es lo que debe decir un gobernante boliviano si vos le planteas esto. Exactamente, yo creo que ahí está. Ahora, y sin embargo, la expectativa no eran 7, eran 36. Sí. Es decir, la primera década abrió expectativas y abrió deseos de que el poder fuera otra cosa con relación a la sociedad, que expresase mucho más a la sociedad por esa vía de democracia participativa institucionalizada o por la vía del reclamo social directo. Eso es interesante porque muchos estados se han negado a considerar el problema de crear espacios políticos nuevos. Sí. Y sí han planteado recuperar el Estado, como Brasil, por ejemplo, ¿no? Incluso como México hoy, ¿no? Pero sin crear espacios para que la sociedad entre a esos cotos cerrados burocráticos de poder. A ver, ¿y las conferencias nacionales sobre temas en Brasil no sería una experiencia participativa? Bueno, pasó algo como en lo de Las Bolivia, conferencias ¿no? especiales que en Brasil sobre temáticas, ¿no es cierto? Sí, al principio sí, y además definidas por la dirección del Estado, porque, Sí. por ejemplo, una problemática que tiene atrás un movimiento social como la problemática de la reforma agraria no se abrió nunca a conferencia nacional, por ejemplo, Sí. ¿no? Y sin embargo estaba en la vida social, ¿no? Y las problemáticas que están apareciendo ahora, la definición del uso de los recursos públicos para el transporte, para la salud, para la educación, para lo que se llama bienes estructurales, Sí. tampoco tiene una verdadera discusión pública. Por eso la sociedad se ha movilizado recientemente exigiendo lo que podríamos llamar una verdadera conferencia nacional sobre esos asuntos, que no estaba considerada por las élites políticas, ¿no? Y ahí aparecen nuevas demandas. Aparecen algunas nuevas demandas, bueno, unas demandas interesantísimas. Sí. Por ejemplo, la demanda de ciudadanía con derechos en bienes estructurales, que no estaba. En Brasil hay una lucha por la ciudadanía muy importante, Sí. pero una ciudadanía más en términos de derechos individuales, respeto a los derechos humanos y sobre todo muy canalizada hacia la elevación económica y la seguridad económica de la población
de pocos recursos. Eso que es importante porque es una reforma económica de la ciudadanía, sin embargo, ha concentrado el objetivo político de la ciudadanía, siendo que la ciudadanía es algo más, y sobre todo el derecho a políticas estructurantes para todo el país en términos, por ejemplo, de vivienda, salud, educación de calidad, transporte de calidad, ¿no? Servicios de calidad. Y eso no se canalizó como ciudadanía, y es lo que están reclamando los movimientos sociales hoy, ¿no? Entonces son nuevos temas de la ciudadanía y es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el movimiento por el transporte público de calidad y gratuito. Sí. Esto es una temática nueva, no estaba pensada en términos de que estamos hablando de nuevos derechos en proceso de construcción porque ya se están planteando por la sociedad. La última, Lucio, hablando con cientistas políticos mexicanos en los últimos años, algunos se quejan y otros simplemente describen un fenómeno, que es que las ciencias sociales mexicanas pasaron a ocuparse cada vez menos de América Latina. Y hay muchas explicaciones. Algunos dicen que se terminaron los ciclos del exilio, otros lo atribuyen a razones de política interna de México y otros al NAFTA. Yo no sé cuál es tu diagnóstico sobre esto y cuál es tu explicación. Yo creo que las ciencias sociales están teniendo una crisis de comprensión científica. Digo, perdón la interrupción. Sí. Digo esto porque veo que estoy hablando con un cientista político y con un sociólogo mexicano que sigue preocupado y ocupado por el resto de América Latina. Por eso te pregunto, ¿vos sos una excepción en este México? No lo soy. ¿O México está volviendo a las temáticas latinoamericanas que alguna vez ensayó y desarrolló? México tiene varias instituciones y centros de posgrado que estudian América Latina todos los días. Lo que se ha separado, se ha alejado de América Latina son más bien las instituciones del Estado, no tanto la ciencia social. Los últimos dos gobiernos mexicanos llegaron a la conclusión de que México tenía que vincularse prioritariamente a los Estados Unidos y que eso significaba un desinterés real por el vínculo y por los problemas de América Latina. Pero esos son los gobiernos. Las ciencias sociales no, porque recogen mucho más el sentimiento de la sociedad mexicana de que compartimos problemas de América Latina, que no compartimos los problemas de Estados Unidos, pero sí los de América Latina. Y eso ha fortalecido mucho la demanda de los posgrados en América Latina. Te voy a dar un ejemplo. Sí. El posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM tiene una solicitud de ingreso a la maestría y al doctorado de 400 estudiantes anualmente. Acepta 60 en maestría y 35, 40 en doctorado. Pero eso es anual. Sí. Es decir, eso te demuestra que hay, a nivel de posgrado, hay una búsqueda de formación en asuntos latinoamericanos, en conocimiento de América Latina, fuertísimo. Entonces, no creo que las ciencias sociales mexicanas hayan abandonado a América Latina. No sé qué experiencia tengas tú, pero la mía no es. Y te lo digo porque yo fui coordinador del posgrado en estudios latinoamericanos del 2005 al 2010 de la UNAM, ¿no? Pero también hay otra cuestión, es que México está queriendo, desde el punto de vista de las ciencias sociales, encontrarse a sí mismo. Y esta es la gran dificultad que estamos atravesando. Por eso sí hay una razón en lo que dices, en términos de un alejamiento
del análisis fluido sobre otras realidades, porque los científicos sociales latinoamericanos están ante el problema de entender qué está viviendo México una vez que entró en crisis el gran proyecto nacional del siglo XX. Ese es el gran problema de México. ¿Cómo recuperar un proyecto que no sea la repetición de lo que fue el desarrollismo estatal de la Revolución Mexicana y del PRI? ¿Cómo crear otra cosa distinta? Y creo que esto es lo que hace que México, los cientistas sociales latinoamericanos, estén ensimismados con esa dificultad. Entonces es un momento interesantísimo en la ciencia social, porque es el momento de creación de nuevas concepciones, de tratar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Sí. México ya no puede recrear un proyecto nacional sobre la base monocultural. México es un país que tiene 96 comunidades indígenas distintas, 64 lenguas diversas, y nada de eso se expresa plenamente en las instituciones del Estado. Entonces las ciencias sociales están planteando, no, el nuevo proyecto nacional tiene que recoger esa plurinacionalidad en serio, ¿no? Luego otra Para lo cual hay que saber cómo es. Claro, hay que estudiarlo, conocerlo, hay que conocerlo. estudiarlo, hay que potenciarlo, incluso con la creatividad que eso puede tener, pero lo mismo en los otros terrenos, ¿no? En el terreno económico, en el terreno de capacidad política, de encontrar, justamente lo acabas de decir y tú me das la razón, es decir, las ciencias sociales están en el momento de sumergirse en la realidad mexicana para entender los elementos que son nuevos, que están vigentes y que van a ser distintos al proyecto del siglo XX. México está como que cocinando un nuevo proyecto de nación y un nuevo proyecto de Estado, pero todavía no nace. Esa es mi perspectiva. Y quizá ese cocinar algo nuevo es lo que lo está alejando de ese otro mundo, del mundo latinoamericano, para contribuir al alumbramiento de ese nuevo proyecto que están haciendo y que hay muchas fuerzas conservadoras que quieren impedirlo, ¿no? Por ejemplo, los políticos corrompidos y vinculados con el narcotráfico, las viejas instituciones que quieren que nada cambie, las costumbres conservadoras de los grupos religiosos, de los grupos locales, no están entendiendo esta transformación profunda que está viviendo México. Entonces ellos quieren mantener lo viejo, incluso a pesar de que cree mucha violencia y mucha parálisis en México. Eso es lo que sale afuera, la parálisis, la violencia. Sí. Y que impide ver esos procesos riquísimos de transformación que se están viviendo y que hay explosiones que muestran que sí hay, como fue el surgimiento del movimiento neozapatista en el sur, o los grupos comunitarios de Guerrero frente al narcotráfico. Es decir, de repente aparece la muestra de que hay algo en proceso de creación que no es lo que se veía. Y yo creo que esa es la realidad actual de México, la necesidad, digamos, la difícil construcción de un nuevo proyecto nacional y estatal muy directamente vinculado a la sociedad. Lucio, muchas gracias. Bueno, pues ha sido un gusto. Igualmente. Lucio Oliver, del Comité Directivo de Claxo, mexicano, de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en Claxo TV.